a cada uno de ustedes. Una vez más nos volvemos a encontrar y vamos a estudiar el mensaje de la palabra en este día. Seguimos con la serie que he titulado Parábolas de Jesucristo, pequeñas historias que transforman el alma. Hoy vamos a estudiar del Evangelio de Lucas, el capítulo 10, versículos del 25 al 37, la parábola del buen samaritano. Y vamos a leer de la Biblia de las Américas este pasaje que está en Lucas 10 del 25 al 37 y dice así: Cierto intérprete de la ley se levantó y para poner a prueba a Jesús dijo: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondiendo él dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Dijo: has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le respondió: cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales, después de despojarle y de darle golpes, se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó del otro lado del camino. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba y cuando lo vio tuvo compasión. Acercándose, vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas y poniéndolo sobre su propia cabalgadura lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo: cuídamelo y todo lo demás que gaste, cuando yo regrese te lo pagaré. ¿Cuál de estos 3 piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? El intérprete de la ley respondió: el que tuvo misericordia de él. Ve, haz tú lo mismo, le dijo Jesús. Vayamos en oración. Padre bendito, gracias, Señor, te damos en este día por podernos permitir el estudio de tu palabra. Señor, estas historias cortas que fueron relatadas por nuestro Señor Jesucristo, Padre, están llenas, Señor, de sabiduría y de enseñanza y sobre todo, Señor, nos llaman a entrar en acción. Padre, ayúdanos, que como este hombre, Señor, que fue un buen samaritano, un buen hombre que tuvo compasión, misericordia, Señor, de su prójimo, nosotros podamos de la misma manera poner en práctica, Señor, tus enseñanzas. Perdónanos porque muchas veces hemos fallado. Perdónanos, Señor, cuando, Padre, hemos pasado de largo y no hemos ayudado a aquellos que están en necesidad. Danos sabiduría y discernimiento para poder, Señor, llevar a cabo esta acción de una manera, Señor, sabia y correcta. Te amamos, te honramos. Abre nuestra mente y nuestro entendimiento para el estudio de tu palabra. Esto te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, mis hermanos, estas historias que nosotros hemos estado estudiando son, ¿verdad?, historias que realmente llegan y transforman el alma de aquel que las escucha. El tema de hoy, pues, es la parábola del buen samaritano y es cómo tratar a nuestro prójimo. Ahora, en el estudio de las parábolas, si usted se ha dado cuenta, en esas parábolas que hemos estado estudiando, podemos ver que en la mayoría de estas parábolas, los religiosos de los tiempos del Señor Jesucristo eran uno de sus más tenaces enemigos, porque ellos constantemente estaban atacándolos. Estaban buscando la oportunidad de encontrar una falta en el Señor Jesucristo o que Él dijera algo que contradijera las Escrituras. Pero obviamente nunca pudieron hacerlo. Jesús una y otra vez demostró que Él era el Mesías, el Hijo de Dios, y que toda autoridad que había recibido de su Padre venía del Padre para
llevar y hacer a cabo esa voluntad, ese trabajo, esa obra que Él le había encomendado, el trabajo de la obra de redención por toda la humanidad al morir en la cruz del Calvario. En los años 90, más o menos, yo recuerdo una serie de libros de un título que no es muy común en inglés, se hizo muy popular y se llamaba Dummies. Estos libros eran una serie de libros que tenía cientos de títulos para resolver las preguntas más comunes de las personas. Y estos libros se empezaron a ser muy famosos y usted podía comprar estos libros con todo tipo de respuestas. Por ejemplo, cómo poder comprar una casa, cómo poder armar una casa, cómo armar una computadora, cómo tratar la enfermedad de la diabetes y muchas otras enfermedades. Aún hasta usted podía comprar una guía para ir a Disneylandia. Le enseñaban cómo poner un piso. Usted podía comprar un libro cómo hacer queso, cómo ir y hacer un viaje o tomar un viaje a Europa, cómo tomar las mejores fotos, cómo aprender idiomas como el inglés, el español, el francés, coreano y muchos otros títulos que existen todavía. Ahora, el punto de esta publicadora o la razón que esta publicadora hizo estos libros era el tratar de dar respuesta y ayuda a las preguntas de aquellos lectores que querían llegar a hacer algo. Ahora, la parábola, mis hermanos, que hoy estamos estudiando, es una parábola muy importante porque nos lleva a responder algunas de las preguntas más importantes para la humanidad. Y esta clave, obviamente, nos las da el Señor Jesucristo en esta parábola para poder responder cuando menos a dos preguntas que son muy importantes en esta vida y que van a afectar la vida futura. La primera, entonces, es punto número 1, ¿verdad? La pregunta es, ¿qué tiene que hacer uno para heredar la vida eterna? La pregunta que todos nosotros como seres humanos nos hemos hecho es, ¿por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Y qué será de mí en el futuro? Para esto vemos pues primeramente la primera parte de esta parábola que se encuentra de los versículos 25 al 29. Dice, cierto intérprete de la ley, o sea, era un experto, un hombre que estudiaba minuciosamente las leyes, los profetas, los escritos del Antiguo Testamento, pero más que todo se enfocaba en los primeros 5 libros de la ley. Dice, se levantó y para poner a prueba a Jesús dijo, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Ahora, este hombre obviamente era un hombre versado, un hombre que conocía a profundidad estas enseñanzas, y él respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él usó dos pasajes muy conocidos por todos los religiosos. Usó un pasaje que se encuentra en el libro de Deuteronomio capítulo 6, versículos 5 y 6, específicamente el 6, el Shema que llamamos, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y también usó el pasaje de Levítico, el capítulo 19, versículo 18, donde dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, este hombre vemos pues que responde de una forma correcta. El Señor le dijo, has respondido correctamente. En otras palabras, le está diciendo, haz esto, practícalo y vas a vivir. Pero dice la pregunta, y queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Ahora, fíjense que el Señor Jesucristo
primeramente quiere llevar a este hombre que analice su vida a la luz de la palabra de Dios. Ahora, el Señor Jesús, mis hermanos, constantemente, como dije antes al inicio del estudio, estaba confrontando y estaba trabajando con estos individuos porque obviamente ellos habían cambiado muchas de las enseñanzas y las habían convertido en tradiciones. Por ejemplo, una vez acusan al Señor Jesucristo de por qué Él rompía la tradición de los ancianos cuando comían al no lavarse las manos. Hermanos, obviamente eso no estaba en la ley. Es muy bueno lavarse las manos, es recomendable para que usted no se enferme, pero no es algo que afecta a no afecta a nuestra salud, nuestra alma, la salud de nuestra alma, quise decir. Entonces, fíjese que ellos habían cambiado y el Señor Jesucristo, mis hermanos, conocía la manera en que ellos pensaban. En Mateo 5, 43 y 44, la primera parte, el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, en el Evangelio de Mateo, está hablándole a los discípulos y a la gente que los escucha y les lanza un reto. Dice, ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos. Ahora, fíjese que el Señor Jesucristo no dijo, oísteis que está escrito. Dijo, oísteis que fue dicho. ¿Por qué? Porque los religiosos de los tiempos del Señor Jesucristo y antes habían agregado a la ley sus propias tradiciones e interpretaciones. Y fíjese que ellos habían agregado en cierta manera para no tener comunión con aquellos que no eran judíos, gente gentil, ¿verdad? Esta parte donde dice, odiarás a tu enemigo. Aquellos que no eran en cierta manera judíos. O sea que ellos dijeron o habían formulado que cuando hablaba de prójimo o vecino, solamente se refería a la gente de su propia comunidad, de su propia religión y su propia nación. No se podía incluir a nadie más. O sea, si tú no eras judío, estabas excluido y cortado de la comunión entre los hermanos. Entonces, pues, ¿verdad? En este caso, la historia que leímos, un samaritano, al no ser judío de raza pura, era visto como un gentil. Entonces, ahí es donde viene, él está usando, él quiere tapar, ¿verdad?, la realidad. Ahora, los judíos, hermanos, habían usado en cierta manera a ciertos pasajes a su conveniencia para amar solamente a aquellos que pensaban como ellos. Usan el Salmo 139, 21 y 22. Dice, no tuve en odio, oh Señor, a los que te aborrecen y peleo contra tus enemigos. De entero los odio, los aborrecí, los tuve por enemigos. Esto es lo que llamamos un salmo imprecatorio. O sea, se está hablando de los enemigos de Dios. Aquellos pasajes que tienen que ver con los que no quieren honrar a Dios directamente. Pero recuerde, en un salmo, una lectura imprecatoria, habla de la destrucción de los malvados, ¿verdad? Pero ellos sí habían entendido que los judíos, que solamente aquellos que iban a ser destruidos eran aquellos pecadores que no se arrepentían. Si una persona se arrepentía, obviamente que era perdonada por Dios. Por eso pues entonces ellos habían agregado a sus enseñanzas que un gentil, una persona que no era judío, por eso es que no podía ser considerado como un prójimo. Ahora, pues vamos a ver este punto. ¿Quién es? Punto número 2. ¿Quién es mi prójimo y cómo debo de tratarlo a mi prójimo? Porque ya el Señor Jesucristo lanzó el reto aquí. Si quieres tener vida eterna, guarda los mandamientos. Ahora, él obviamente, ¿verdad? Este hombre
no ha entendido quién es verdaderamente su prójimo, y ahora pues el Señor Jesucristo le lanza un reto, ¿verdad? ¿Quién es mi prójimo y cómo debo de tratarlo? Y ahí es donde empieza la parábola en el versículo 30. El Señor Jesús le respondió: cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y lo dejaron medio muerto. Entonces vemos pues que aquí hay varias cuestiones que ya leímos, pero tenemos que analizar. Primeramente, como siempre, vamos a analizar los personajes de esta parábola. ¿Quién es el hombre que fue asaltado y golpeado? Bueno, en esta parábola es un hombre simplemente. Un hombre que está de viaje, que va de Jerusalén a Jericó o a alguna otra región, pero tenía que pasar por Jericó. Ahora, parece ser que este hombre no tomó las precauciones necesarias al hacer este viaje, porque la realidad es que este camino era una ruta, ¿verdad?, de mucho peligro. Fíjese que los viajeros, las personas que iban de Jerusalén a Jericó, no hacían un recorrido por sí solos, o sea, lo hacían en grupos o en caravanas. Pues fíjese que este camino era conocido porque había muchos asaltantes y ladrones. De hecho, este camino tenía un nombre. Era conocido como el camino de sangre. Bueno, entonces es un hombre, ¿verdad?, común y corriente que viaja de Jerusalén a Jericó. ¿Quiénes son? El sacerdote y el levita. Bueno, el sacerdote y el levita sabemos y entendemos que son los representantes de Dios. Son los religiosos que ministraban delante de Dios y que intercedían por las personas. Ellos tenían el conocimiento de las leyes, los mandamientos, y obviamente se esperaba de ellos que debieron haber auxiliado a este individuo y no lo hicieron. ¿Y quién es el samaritano? Bueno, el samaritano es un personaje que igual no tiene un nombre, pero es alguien que era despreciado, ¿verdad?, por los judíos delante de Dios, y obviamente él no, ¿verdad?, no tenía una relación como con los judíos, porque los judíos obviamente consideraban a este tipo de individuos que no eran puros por no haberse guardado, no haber guardado de cierta manera la ley como debería de ser. Ahora, ¿dónde está? ¿A dónde nos lleva, hermanos, esta enseñanza? Esta enseñanza obviamente nos lleva, ¿verdad?, a que hagamos actos de misericordia y compasión a aquellos, obviamente, que están en necesidad, y que demostremos el amor cristiano con ellos para que obviamente ellos puedan también ser ayudados y ser transformados por Dios. Ahora, dice pues que este hombre, como dije anteriormente, no tomó las precauciones necesarias. Este camino era un camino de sangre. Era aproximadamente, el camino eran de 17 a 21 millas que tenía que caminarse, ya sea a pie, en mula, en caballo. Y obviamente él se expuso a ser asaltado y golpeado, como dice el Señor Jesucristo. Ahora, fíjese que el Señor Jesucristo, hermanos, es algo maravilloso, algo que es bien admirable de Él. Porque recuerden, hermanos, cada vez que nosotros vemos y escuchamos estas historias, claro, mis hermanos, que nos ayudan y nos meten en una manera en la historia en la cual nosotros, nuestras emociones y la manera en que las cosas sucedieron, a que nosotros, obviamente, también nuestros sentimientos, ¿verdad?, entren en función. Y cuando uno lee esta historia del buen samaritano, pues obviamente que es una historia, mis hermanos, que nos habla profundamente a cada uno de nosotros como creyentes. De hecho, si usted
ve en el mundo, la palabra buen samaritano es usado tanto como organizaciones cristianas y como no cristianas. Se dice este hombre es un buen samaritano, o sea, se habla de una persona que ayuda a otros individuos de ciertas maneras. Hay, ¿verdad? A algunas organizaciones que llevan ese nombre, el buen samaritano, la bolsa del buen samaritano, etcétera, etcétera. Y es una historia muy, muy valiosa, y no solamente valiosa, pero es una historia, mis hermanos, que nos confronta a nosotros mismos. Porque verdaderamente cuando uno va a la palabra de Dios, uno se da cuenta, ¿no es cierto?, que hemos fallado. Y al leer yo esta parábola, obviamente, hermano, amigo que me escuchas, pues me confronta a mí primeramente y me lleva a analizar mi vida y darme cuenta que al igual que el levita y al igual que el sacerdote, he fallado muchas veces al no suplir tal vez las necesidades de otros. Por eso le pido a Dios que me ayude y tenga misericordia en mi vida para yo, ¿verdad?, ser un mejor samaritano. Bueno, entonces tenemos, dice el versículo 31, dice: por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino, y cuando lo vio, pasó al otro lado del camino. Tenemos pues primeramente a un sacerdote que, fíjese que este hombre antepuso su labor religiosa y ceremonial por encima del bienestar o el deber de ayudar a su prójimo. Este hombre estaba herido, estaba golpeado. Ahora, recuerden su posición. Él era un sacerdote. Es posible que cuando él vio al hombre medio muerto, pensó él que estaba muerto, porque tal vez no se movía, el hombre estaba sin sentido y en sangre. Entonces, fíjese que este individuo, este religioso, no hizo ningún esfuerzo o movimiento para ayudar a este hombre. Dice, pasó al otro lado. O sea, había en cierta manera una práctica en la cual si tú pasabas de cierta distancia por una persona que estaba en necesidad, pues en cierta manera ya no tenías la obligación de ayudarlo. O sea, esto significa que este hombre lo vio y salió volado de ahí. Ahora, fíjese que dice que iba de Jerusalén a Jericó. Posiblemente este hombre, al ser sacerdote, iba, ¿verdad?, a cumplir algunos de los mandamientos o deberes religiosos a esta ciudad. Y posiblemente era, como dije, era un viaje de 17, 21 millas, y pues él tenía que caminar y volver en el mismo día, y posiblemente siendo un lugar peligroso. Entonces, ¿verdad?, él no quería ayudar, ¿verdad?, a su prójimo. O sea, ahora, posiblemente él no lo hizo porque fíjese que en el libro de Números 19:16 había una regla que decía que todo aquel individuo que tocara a un muerto se hacía impuro, y durante 7 días tenía, ¿verdad?, que estar separado. Entonces, yo creo que él sabía que tenía que hacer sus obligaciones sacerdotales y dijo, si toco a este hombre, si agarro a este hombre, entonces obviamente, ¿verdad?, yo voy a quedar impuro y no puedo llevar a cabo mis obligaciones. Ahora, obviamente él no quería comprometerse, ¿verdad? Él perdería su oportunidad de servir en el templo, en la sinagoga donde él iría. O sea, el sacerdote no estaba dispuesto a sacrificar su trabajo principal y el privilegio que él tenía de auxiliar a este hombre, pues lo iba a contaminar. Entonces, uno analiza, porque pudo haber el hombre dicho,
¿verdad? Lo pudo haber tocado, el hombre estaba inconsciente, pudo haberle dicho, me pasó esto. Fíjese que él pudo haber corrido, tal vez él no llevaba un criado, no llevaba un asno, pero él pudo haber corrido a la ciudad de Jericó y haber dicho, miren, necesitamos auxiliar a este hombre, y pudo haber mandado a un grupo de personas. Pero bueno, después, mis hermanos, tenemos también a otro individuo, tenemos al levita. El levita, dice el versículo 32, del mismo modo, también un levita. Y cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. O sea que tenemos a este individuo, fíjese que él sí llegó, parece ser, hasta el lugar donde se encontraba el hombre que había sido golpeado. Y obviamente, pues él lo vio, pero también fíjese que se abstuvo de ayudarle. Y la pregunta es, ¿por qué se abstuvo? ¿Qué es lo que él había visto? Bueno, algunas conjeturas que podemos sacar es que tal vez él tenía miedo de que tal vez vinieran otros viajeros y que fuera identificado con los ladrones, de que dijeran, mira, tú lo golpeaste, o que tal vez, ¿verdad?, al llevarlo a un lugar lo acusaran. No sabemos. O quizá él tenía miedo de que los ladrones todavía estuvieran cerca de esa área y que también lo atacaran a él. O tal vez, mis hermanos, en otras palabras, él sintió que ayudar a este hombre con esa necesidad, para él obviamente sería algo molesto, algo que él no quería hacer, y obviamente por eso dice que también, ¿verdad?, cambió de su lugar. Ahora, todas esas son cosas, mis hermanos, conjeturas, porque el Señor Jesucristo, al contar esta historia con estos dos primeros personajes de esta ilustración, recuerde, es llevar al estudiante de la ley a que él pensara, porque el Señor Jesucristo pone a dos individuos que eran muy conocidos para este escriba, un sacerdote y un levita, personas que debieron haber hecho algo, pero que no lo hicieron. Y eso habla también a nuestras personas. Nosotros, mis hermanos, hemos fallado. Nosotros muchas veces hemos antepuesto nuestra religiosidad. Hemos puesto, mis hermanos, a ciertos elementos como responsabilidades para no hacer ayuda, para no darle ayuda a aquellos que están pasando por necesidad. Por eso, como les digo anteriormente, es mi oración y es mi deseo que cada uno de nosotros, al estudiar este pasaje, podamos nosotros, mis hermanos, ¿verdad?, analizar nuestra motivación y pedirle a Dios que nos ayude. Creo que en los tiempos en los cuales vivimos es muy importante tener discernimiento y sabiduría cuando vamos a ayudar a ciertas personas. Tristemente, hay muchas personas que abusan, personas que te piden ayuda, pero que realmente no tienen una necesidad. Ahora, yo no estoy diciendo que no ayudemos. Hemos ayudado a gente que no sabemos verdaderamente cuál es su necesidad. Y hay de aquel que abusa de los sistemas para hacer trampa y querer sacar provecho. Pero bueno, el punto es que debemos de aprender de esta lección. Ahora, tenemos al tercer elemento, al tercer individuo. Tenemos, dice, pero cierto samaritano. Ahora, ahí me quiero detener. Recuerde, los samaritanos eran personas de la cultura y raza diferente a los judíos, aunque ellos decían que provenían, ¿verdad?, también de los judíos. Obviamente que ellos ya no eran puros, se habían contaminado, y esto usted puede encontrarlo, ¿verdad?, en los libros de Reyes, Samuel, donde nos habla, ¿verdad?, de cómo es que las 10 tribus del norte fueron llevadas cautivos, y dice que uno de estos reyes asirios trajo a individuos que no eran ya judíos y que habitaron esas tierras,
y aprendieron las leyes, pero obviamente ya no eran ellos puros. Entonces, esa es una de las condiciones. Igualmente, cuando los judíos estaban edificando el muro con Nehemías, algunos de estos samaritanos quisieron supuestamente ayudar, y al no ser admitidos por Nehemías y los otros líderes, pues ellos quisieron hacer daño a la nación. De ahí donde viene, ¿verdad?, mucho de esta rivalidad entre ellos. El judío obviamente no se mezclaba con los samaritanos, y si usted recuerda la historia, ¿verdad?, de la mujer que el Señor Jesucristo encontró, la mujer samaritana que encontró en el pozo, obviamente es una buena historia también. Bueno, vemos pues que este hombre dice que iba en viaje, llegó a donde él estaba, y cuando lo vio, tuvo compasión. Y eso es algo, mis hermanos, que yo creo que es clave para entender esta parábola. De acuerdo, ¿verdad?, a la historia, vemos pues que este hombre tuvo compasión. Sí, él, mis hermanos, fue movido en su corazón a tener misericordia y compasión por este individuo. Definamos la palabra compasión. Bueno, la compasión es un sentimiento de empatía que se manifiesta en el contacto y la comprensión en el sufrimiento de otro ser humano. Quiere decir literalmente, compasión literalmente quiere decir sufrir juntos, tener simpatía o ponerse al lado del otro individuo. Eso es lo que llamamos compasión. Y este hombre fue movido a compasión o misericordia. Fíjese que es algo muy importante. ¿Por qué? Porque él hizo algo que los otros no hicieron. O sea que cuando nosotros tenemos compasión por otros individuos, dejamos a un lado nuestro prejuicio racial. Este hombre tuvo, ¿verdad?, que tal vez haber hecho a un lado su prejuicio. Tal vez era un judío, él lo sabía, pero aún así lo ayudó. Él hizo uso de su tiempo. Fíjese que hizo a un lado su trabajo, y aún, ¿verdad?, hizo uso de su dinero. El buen samaritano, de acuerdo, miren, a lo que dice la historia, dice, acercándose, le vendó las heridas, y derramando aceite y vino sobre ellas, lo puso sobre su propia cabalgadura, y lo llevó a un mesón y lo cuidó. Y al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo, cuídalo, y todo lo que gaste, cuando todo lo demás que se gaste, cuando yo venga de regreso, te lo pagaré. Ahora, hermanos, eso es una historia que le aseguro que el hombre, el gran estudiante, el escriba de esta historia, estaba sorprendido, muy sorprendido. Porque fíjese que el buen samaritano caminó lo que llamamos la segunda milla. O sea que no solo lo llevó a un lugar seguro, no solamente se paró, fíjese, sino que sacrificó sus bienes para ayudar a su prójimo, y especialmente a alguien que no conocía. Fíjese que sacrificó su propia comodidad. ¿Por qué? Porque lo subió a su animal de carga y lo llevó a un lugar seguro. Cosa que no hicieron los otros. Como dije, tuvieron la oportunidad tal vez de haber estado ahí con él, de haberse quedado hasta que alguien de una caravana viniera, pero obviamente ellos no quisieron molestarse. Este hombre sacrificó su comodidad. Ahora, esa es una gran lección para todos nosotros. Una lección, mis hermanos, de que muchas veces nosotros, como cristianos, vamos a tener que sacrificar nuestra comodidad para poder ayudar a otros. En conclusión, ¿qué podemos aplicar de esto en nuestras vidas y de esta enseñanza? Bueno, ¿dónde podemos nosotros hacerlo? Fíjense que el Señor en el versículo
36 le dice: ¿cuál de estos tres piensas tú que demostró ser su prójimo del que cayó en manos de los salteadores? El intérprete de la ley respondió: el que tuvo misericordia o compasión de él. El Señor Jesucristo le lanza un reto y le dice: ve y haz tú lo mismo, le dijo Jesús. Hermanos, el Señor Jesucristo no solamente le habla, ¿verdad?, a este intérprete de la ley, pero nos habla a cada uno de nosotros. Él le hace esa pregunta y le dice: ¿quién crees tú que fue su prójimo? Y el hombre obviamente responde de una manera acertada. Le dice: ve y haz lo mismo. O sea que haz actos de misericordia y compasión con aquellos individuos y con aquellas personas que, al igual que el samaritano, no pueden valerse por sí mismos. Él, fíjese, lo auxilió, lo trató de una manera misericordiosa. En otras palabras, mostró el amor por su prójimo. Y eso lo hizo demostrando, sacrificándose, usando sus propios recursos. El Señor Jesucristo, mis hermanos, en esta parábola pues nos enseña que el mostrar amor a nuestro prójimo, a nuestro vecino, al que está a nuestro alrededor, es llevar el amor que reclamamos tener por él a la acción. Que llevar ese amor en la acción requiere muchas veces, fíjese, de varias cosas: de nuestro tiempo, de nuestra energía, de nuestros recursos materiales. O sea que el amor no solamente se expresa en palabras, sino que el amor, mis hermanos, que expresamos tener hacia Dios, se trata de actos prácticos y de compromiso para ayudar a aquel que lo necesite. Esta parábola, pues, nos habla de la manera en que debemos de tener cuidado por otros. ¿Cómo expresamos nuestro amor? No solamente de labios, pero en acciones. Y esa es mi oración. Mi oración es que cada uno de nosotros podamos analizar y pidamos ayuda a Dios para poder llevar a cabo su obra. Oremos. Señor y Padre bendito, venimos ante tu presencia reconociendo que, Padre, obviamente nosotros necesitamos, Padre, aprender a amar a nuestros prójimos. Señor, danos sabiduría y discernimiento para poder, Señor, ser de bendición a la vida de otras personas y de otros individuos. Te pedimos perdón porque posiblemente, Señor, hemos pasado muchas veces de largo ante las necesidades de otros que han sido genuinas. Padre, ayúdanos a mostrar ese amor de una manera, Señor, sincera. Te amamos, te glorificamos y, Padre, gracias porque el Señor Jesucristo, al contar esas historias, Padre, nos ayudan a poder nosotros analizar nuestras vidas y ser transformados. Te lo pedimos esto en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gracias por haberme escuchado una vez más. Dios les bendiga. Nos vemos hasta la próxima.